Buenas noches, bienvenidas a nuestra lectura de las enseñanzas del libro de Un Curso de Milagros 2024. Hoy damos inicio al capítulo número 3. Ayer terminamos el capítulo número 2 con el significado del juicio final. Bueno, vamos a dar inicio a este capítulo número 3. Son 30 minutos de lectura por día. La percepción inocente, expiación sin sacrificio. Hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación, fue la resurrección la que lo hizo. Son muchos los cristianos sinceros que no han entendido esto correctamente. Nadie que esté libre de la creencia en la escasez podría cometer tal equivocación. Si se examina la crucifixión desde el punto de vista invertido, parece como si Dios hubiese permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de la proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios. Tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han señalado claramente que es indigno de su hijo? La mejor defensa, como de costumbre, consiste en no atacar la posición de otro, sino más bien en proteger la verdad. No es muestra de sensatez aceptar un concepto si para justificarlo tienes que invertir todo un marco de referencia. Este procedimiento es doloroso en su aplicación, en sus aplicaciones menores y verdaderamente trágico a una escala mayor. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación. Ni siquiera las palabras mismas tienen sentido. Superar eso ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele a mí más que a ti, pero se siente exonerado al darle una paliza a su hijo. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial e eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo no fui castigado porque tú fueras malo. La lesión completamente benévola que la expiación enseña se echa a perder si se mancilla con cualquiera de las formas en que esta clase de distorsión se manifiesta. La afirmación mía es la venganza, dice el Señor, es una perfección falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razones de tus malas acciones. ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ellas? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible está su posición y también de que procede eternamente de la proyección. Este tipo de error
es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso piensas a veces que no te estoy guiando bien. He tomado las máximas precauciones para usar palabras que sean casi imposibles de distorsionar, pero siempre es posible tergiversar los símbolos si así se desea. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo, procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden ser crueles. Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación a que debes ser misericordioso, tal como tu Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Si me ha llamado correctamente el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, más quienes representan el Cordero manchado de sangre, más quienes representan el Cordero manchado en sangre, no entienden el significado del símbolo. Si se entiende correctamente, es un símbolo muy simple que habla de mi inocencia. El león y el cordero tendidos el uno junto al otro simbolizan que la fuerza y la inocencia no están en conflicto, sino que coexisten naturalmente en paz. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Es otra forma de decir lo mismo. Una mente pura conoce la verdad y en eso radica su fuerza. No confunde la destrucción con la inocencia, porque asocia la inocencia con la fuerza y no con la debilidad. La inocencia es incapaz de sacrificar nada, porque la mente inocente dispone de todo y solo se esfuerza por proteger su plenitud. No puede proyectar, tan solo puede honrar a otras mentes porque honrar a otros es el saludo natural de los verdaderos amados hacia los que son como ellos. El Cordero quita los pecados del mundo, en el sentido de que el estado de inocencia o gracia es uno en el que el significado de la expiación es perfectamente obvio. La expiación carece por completo de ambigüedad. Es perfectamente inequívoca porque existe en la luz. Únicamente los intentos de ocultarla en las tinieblas han hecho que sea inaccesible para aquellos que eligen no ver. La expiación de por sí solo irradica verdad. Es por lo tanto el epítome de la mansedumbre y derrama únicamente bendiciones. No podría ser eso si procediese de cualquier otra fuente que no fuera la perfecta inocencia. La inocencia es sabiduría, porque no tiene conciencia del mal y el mal no existe. No obstante, es perfectamente consciente de todo lo que es verdad. La resurrección demostró que nada puede destruir la verdad. El bien puede resistir cualquier clase de mal, al igual que la luz disipa cualquier clase de oscuridad. La expiación es, por lo tanto, la lesión perfecta. Es la demostración concluyente de que todas las demás lesiones que enseñe son ciertas. Si puedes aceptar esta generalización ahora, no tendrás necesidad de aprender muchas otras lecciones de menor importancia. Basta con que creas esto para que te liberes de todos tus errores. La inocencia de Dios es el verdadero estado mental de su Hijo. Es un estado. En este estado tu mente conoce a Dios, pues Dios no es algo simbólico, Dios es un hecho. Cuando conoces a su Hijo tal como es, te das cuenta de que la expiación y no el sacrificio es la única ofrenda apropiada para el altar de Dios. En el que solo la perfección tiene cabida. El entendimiento de los inocentes es la verdad. Por eso es porque
por lo que sus altares son verdaderamente radiantes. Los milagros y la perfección verdadera. He afirmado que los conceptos básicos a los que este curso hace referencia no admiten grados. Algunos conceptos fundamentales no pueden entenderse en función de sus opuestos. Es imposible concebir la luz y la oscuridad, o todo y nada, como posibilidades compatibles. Estos conceptos son o completamente verdaderos o completamente falsos. En esencial, que te des cuenta de que tu pensamiento seguirá siendo errático hasta que te comprometas firmemente con la luz o con la oscuridad. No obstante, un compromiso firme con la oscuridad o con la nada es imposible. No hay nadie que haya vivido que no haya experimentado alguna luz o alguna cosa. Nadie es capaz, pues, de negar completamente la verdad, aunque piense que puede. La inocencia no es un atributo parcial, no es real hasta que es total. Los que son parcialmente inocentes a veces tienden a actuar de manera insensata. Su inocencia no pasa a ser sabiduría mientras no se convierta en un punto de vista de aplicación universal. La percepción verdadera o percepción inocente significa que nunca percibes falsamente y que siempre ves correctamente. Dicho de una manera más llana, significa que nunca ves lo que no existe, pero siempre ves lo que sí existe. Cuando no tienes confianza en lo que alguien va a hacer, estás dando testimonio de tu creencia de que esa persona no está en su mente recta. Difícilmente puede ser ese un marco de referencia basado en el milagro. Esa falta de confianza produce asimismo el efecto desastroso de negar el poder del milagro. El milagro percibe todo tal como es. Si lo único que existe es la verdad, lo único que la mentalidad recta puede ver es perfección. He dicho que solo lo que Dios crea o lo que tú creas con la misma voluntad existe realmente. Esto es, pues, lo único que los inocentes pueden ver. Los inocentes no sufren de una percepción distorsionada. Tienes miedo a la voluntad de Dios porque has usado tu mente que Él creó a semejanza de la suya para atraer falsamente. La mente solo puede crear falsamente cuando cree que no es libre. Una mente aprisionada no es libre porque está poseída o refrendada por sí misma. Esta, por lo tanto, está por lo tanto limitada y la voluntad no es libre de afirmaciones a sí misma. Ser uno es ser de una misma mente o voluntad. Cuando la voluntad de la filiación y la del Padre se unan, la perfecta armonía entre ellas es el cielo. Nada puede prevalecer contra el Hijo de Dios que encomienda su espíritu en manos de su Padre. Al hacer esto, la mente despierta de su sueño y recuerda a su Creador. Toda sensación de separación desaparece. El Hijo de Dios es parte de la Santísima Trinidad, pero la Trinidad en sí es una. No hay confusión entre sus niveles porque estos son de una sola mente y de una sola voluntad. Este propósito único crea perfectamente integración y establece la paz de Dios. Pero esta visión no solo la puede percibir los verdaderamente inocentes, quienes al ser puros de corazón defienden la perfección verdadera en vez de defenderse de ella. Puesto que entienden la lección de la expiación, no tienen el deseo de atacar y por lo tanto pueden ver correctamente. Esto es lo que la Biblia quiere decir con cuando Él aparezca o sea percibido, seremos como Él, pues lo veremos tal cual es. La manera de corregir las distorsiones es dejando de tener fe en ellas y depositándolo únicamente en lo que es verdad. No puedes hacer que lo que no es verdad lo sea.
Si estás dispuesto a aceptar lo que es verdad en todo lo que percibes, dejas que sea verdad para ti. La verdad supera todo error y aquellos que viven inmersos en el error y en la vacuidad jamás pueden encontrar consuelo duradero. Cuando percibes correctamente, con, cancelas tus percepciones falsas y las de los demás simultáneamente, puesto que los ves tal como son. Les ofreces tu aceptación de su verdad para que ellos puedan aceptarla en sí mismos. Esta es la curación que el milagro produce. Perfección y conocimiento. Hemos estado haciendo hincapié en la percepción y apenas hemos hablado del conocimiento. Esto ha sido así porque la percepción tiene que ser corregida antes de que pueda llegar a saber nada. Saber es tener certeza. La incertidumbre significa que no sabes. El conocimiento es poder porque goza de la certeza y la certeza es fuerza. La percepción es temporal. Al ser un atributo de la creencia en el espacio y en el tiempo, es susceptible de producir miedo o amor. Las percepciones falsas producen miedo y las verdaderas fomentan el amor. Mas ninguna de ellas brinda certeza porque toda percepción está sujeta a cambios. Por eso es por lo que la percepción no es conocimiento. La percepción verdadera es la base del conocimiento, pero gozar de conocimiento es la afirmación de la verdad y eso se encuentra allende cualquier percepción. Todas las dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo, ni reconoces a tu hermano, ni reconoces a Dios. Reconocer significa conocer de nuevo. Implica que antes gozabas de conocimiento. Puedes ver de muchas maneras debido a que la percepción entraña interpretación. Y eso quiere decir que no es íntegra ni consciente. El milagro, al ser una manera de percibir, no es conocimiento. Es la respuesta correcta a una pregunta. Más cuando sabes, no preguntas. El primer paso en el de la proceso de deshacer lo ilusorio es cuestionar su realidad. El milagro, la respuesta correcta, lo corrige. Dado que las percepciones cambian, su dependencia del tiempo es obvia. La forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden tener lugar en el tiempo. El conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable. Cuando sabes, dejas de hacer preguntas. La mente que cuestiona se percibe a sí misma y en el tiempo y por lo tanto busca respuestas para el futuro. Y la mente no receptiva cree que el futuro va a ser igual que el presente. Eso da lugar a un estado de aparente estabilidad que es normalmente un intento de contrarrestar el miedo subyacente de que el futuro va a ser peor que el presente. Este miedo coarta enteramente la tendencia a cuestionar. La verdadera versión es la percepción natural de la visión espiritual, pero es todavía una corrección en vez de un hecho. La visión espiritual es simbólica, por lo tanto, no es un instrumento de conocimiento. Es, no obstante, un medio de percepción correcta, la cual la sitúa dentro del propio ámbito del milagro. Una visión de Dios sería un milagro más que una revelación. El hecho en que, el hecho en que si de, el hecho en sí de que la percepción esté involucrada demuestra que la experiencia no pertenece a la esfera del conocimiento. De ahí que las versiones, por muy santas que sean, son efímeras. La Biblia exhorta a que te conozcas a ti mismo o lo que es igual a que tengas certeza. La certeza es siempre algo propio de Dios. Cuando amas a alguien, lo has percibido tal como es y esto te permite conocerlo. Hasta que no percibas primero tal como es, no lo podrás conocer. Mientras
lo que Él es no requiere, lo que Él es, estarás indicando claramente que no conoces a Dios. La certeza no requiere acción. Cuando dices que estás actuando basándote en tu conocimiento, estás confundiendo el conocimiento con la percepción. El conocimiento provee la fuerza para el pensamiento creador, no para la acción recta. La percepción, el milagro y la acción están estrechamente vinculados. El conocimiento es el resultado de la revelación y genera solo pensamiento. La percepción, aún en su forma más espiritualizada, incluye el cuerpo. El conocimiento procede del altar interno y es intemporal porque goza de certeza. No es lo mismo percibir la verdad que conocerla. Una percepción correcta es necesaria antes de que Dios pueda comunicarse directamente con sus altares, los cuales Él estableció en sus hijos. En dichos altares en donde Él puede comunicar su certeza y su conocimiento, inevitablemente brindará paz. Dios no es un extraño para sus hijos, ni sus hijos son extraños entre sí. El conocimiento procedió tanto a la percepción como al tiempo y finalmente lo reemplazará. Ese es el verdadero significado del alfa y el omega, el principio y el fin. Y de antes de que Abraham naciese era yo. La percepción puede y debe ser estabilizada, pero el conocimiento ya es estable. Teme a Dios y observa sus mandamientos. Pasa a ser pasa a ser, conoce a Dios y acepta su certeza. Si atacas el error que ves en otro, te harás daño a ti mismo. No puedes conocer a tu hermano si lo atacan. Los ataques siempre se lanzan contra extraños. Al percibir falsamente a tu hermano, lo conviertes en un extraño y por lo tanto no puedes conocerlo. Y al haberlo convertido en un extraño, le tienes miedo. Percíbelo correctamente para que lo puedas conocer. En la creación de Dios no hay extraños. Para poder crear como Él creó, tan solo puedes crear lo que conoces y lo que por ende aceptas como tuyo. Dios conoce a sus hijos con absoluta certeza. Los creó conociéndolos. Los reconoce perfectamente. Cuando ellos no se reconocen entre sí, no lo reconocerán a Él. El error y el ego. Las capacidades que ahora poseen no son sino sombras de tu verdadera fuerza. Todas las funciones que tienes actualmente están divididas y son susceptibles de ser cuestionadas y puestas en duda. Esto se debe a que no tienes certeza acerca de cómo las vas a usar y por consiguiente eres incapaz de gozar de conocimiento. E igualmente eres incapaz de gozar de conocimiento porque todavía percibes sin amor. Antes de que la percepción introdujese la noción de grados, aspectos e intervalos, la percepción no existía. El espíritu no tiene niveles y todo conflicto surge como consecuencia del concepto de niveles. Solo los niveles de la Trinidad gozan de unidad. Los niveles producidos por la separación no pueden sino estar en conflictos. Eso se debe a que ninguno de ellos significa nada para los demás. La conciencia, el nivel de percepción fue la primera división que se introdujo en la mente después de la separación, convirtiendo a la mente de esta manera en un instrumento perceptor en vez de un instrumento creador. La conciencia ha sido correctamente identificada como perteneciente al ámbito del ego. El ego es un intento de la mente errada para que te percibas a ti mismo tal como deseas ser, en vez de cómo realmente eres. Sin embargo, solo te puedes conocer a ti mismo como realmente eres, ya que de eso es de lo único que puedes estar seguro. Todo lo demás es cuestionable. El ego es el aspecto inquisitivo del ser que surgió después de la separación, el cual fue fabricado en vez de creado. Es capaz de hacer preguntas, pero no de percibir respuestas significativas, ya que
ya que éstas entrañan conocimiento y no se pueden percibir. La mente está, por consiguiente, confusa porque solo la mentalidad uno está exenta de confusión. Una mente separada o dividida no puede sino estar confundida. Tiene necesariamente que sentirse incierta acerca de lo que es y no puede sino estar en conflicto, puesto que está en desacuerdo consigo misma. Eso hace que sus aspectos sean extraños entre sí y esta es la esencia de la condición propensa al miedo en la que el ataque siempre es posible. Tal como te percibes a ti mismo, tienes todas las razones del mundo para sentirte atemorizado. De ahí que no puedas liberar del miedo hasta que te des cuenta, no solo de que no te creaste a ti mismo, sino de que tampoco habrías podido hacerlo. Nunca podrás hacer en tus percepciones, nunca podrás hacer que tus percepciones falsas sean verdaderas y tu creación no se ve afectada en modo alguno por tu error. Por eso es por lo que en última instancia tienes que optar por subsanar la separación. No se debe confundir a la mente que goza de conocimiento con la mentalidad reta, ya que solo esta última está vinculada a la percepción verdadera. Puedes estar en tu mentalidad reta o en tu mentalidad errada, y aún esto es cuestión de grados, lo cual demuestra claramente que ninguna de ellas tiene nada que ver con el conocimiento. El término mentalidad reta se debe entender como aquello que corrige la mentalidad errada y se refiere al estado mental que induce una percepción fidedigna. Es un estado de mentalidad milagrosa porque sana la percepción errónea, lo cual es ciertamente un milagro en vista de cómo te percibes a ti mismo. La percepción siempre entraña algún uso inadecuado de la mente, puesto que la lleva a áreas de incertidumbre. La mente es muy activa. Cuando elige estar separada, elige percibir. Hasta ese, hasta ese momento su voluntad es únicamente gozar de conocimiento. Una vez que ha elegido percibir, no puede sino elegir de manera ambigua. Y la única forma de escaparse de la ambigüedad es mediante una percepción clara. La mente retorna a su verdadera función solo cuando su voluntad es gozar de conocimiento. Esto la pone al servicio del espíritu, donde la percepción cambia. La mente elige dividirse a sí misma cuando elige inventar sus propios niveles, pero no puede separarse completamente del espíritu, ya que de este es de donde deriva todo su poder para fabricar o crear. Aún en la creación falsa, la mente está afirmando su fuente, pues de otro modo simplemente dejaría de existir. Esto último es imposible, no obstante, ya que la mente le pertenece al espíritu que Dios creó y que por lo tanto es eterno. La capacidad de percibir hizo que el cuerpo fuese posible, ya que tienes que percibir algo y percibirlo con algo. Por eso es por lo que la percepción siempre entraña un intercambio o interpretación que el conocimiento no requiere. La función interpretativa de la percepción, que es una forma de creación distorsionada, te permitió entonces llegar a la conclusión de que tú eres tu cuerpo en un intento de escapar del conflicto que tú mismo habías provocado. El espíritu que goza de absoluto conocimiento no puede avenirse a esta pérdida de poder, ya que es incapaz de albergar oscuridad. Esto hizo que el espíritu fuera casi inaccesible a la mente y completamente inaccesible al cuerpo. A partir de ahí se percibió al espíritu como una amenaza, puesto que la luz disipa la oscuridad al mostrarte simplemente que ésta no existe. La verdad siempre prevalecerá sobre el error de este modo. No puede ser este un proceso activo de corrección, porque como ya he puesto de relieve, el conocimiento no hace nada.
Puede ser percibido como un agresor, pero no puede atacar. Lo que tú percibes como ataque es tu propio vago reconocimiento de que el conocimiento siempre se puede recortar al no haber sido nunca destruido. Dios y sus creaciones permanecen a salvo y por lo tanto saben que no existe ninguna creación falsa. La verdad no puede lidiar con los errores que tú deseas conservar. No fui un hombre que recordó al Espíritu y su conocimiento. Como hombre no traté de contrarrestar los errores con el conocimiento, sino de corregir el error de la raíz. Demostré tanto la impotencia del cuerpo como el poder de la mente. Al unir mi voluntad con la de mi Creador, recordé naturalmente el Espíritu y su verdadero propósito. No puedo unir tu voluntad a la de Dios por ti, pero puedo borrar todas las percepciones falsas de tu mente si las pones bajo mi tutela. Solo tus percepciones falsas se interponen en tu camino. Sin ellas no hay duda de la alternativa que elegirías, pues una percepción sana induce a una elección sana. No puedes elegir por ti, pero puedes ayudarte a que elijas correctamente. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Debería rezar. Todos son llamados, pero solo unos pocos eligen escuchar. Por lo tanto, no eligen correctamente. Los escogidos son sencillamente los que eligen correctamente más pronto. Las mentes retas pueden hacer esto ahora y de este modo, hallar descanso para sus almas. Dios te conoce solo en paz y esa es tu única realidad. Bueno, vamos a dejar hasta acá el inicio del capítulo número 3. Continuamos mañana para terminar el capítulo 3. Feliz y extraordinaria noche, feliz descanso.